Queridos amigos, al iniciar hoy nuestro programa queremos dirigirnos al Señor Ñañepomoí, Ayayeruré, por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de los Milagros de Caacupé y la auxiliadora de los cristianos, que nos proteja contra el virus, contra este mal que está acechando nuestra sociedad. Pidamos por nuestros gobernantes que sepan ayudarnos a seguir adelante. Pidamos por todos nuestros médicos que están al frente de batalla, sobre todo ayudándonos a curarnos. Y sobre todo por todo nuestro pueblo, para sentirnos protegidos por la Virgencita y por nuestra Madre. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de los Milagros de Caacupé y auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor nos bendiga a todos y nos proteja del mal. Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Dominical. Todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra del Señor. Y feliz Pascua para todos ustedes. Hoy celebramos la resurrección del Señor. Y me parece que es tan oportuno para cada uno de nosotros decir esto: feliz Pascua para todos nosotros, porque necesitamos volver a levantarnos ante una situación de calamidad, ante una situación de peste, ante situaciones tan dolorosas para nuestro país. Es el momento en que tenemos que levantarnos, ñañacapuana. Tenemos que resucitar verdaderamente, pasar de ese estado de muerte, pasar de ese estado de letargo incluso, en todo sentido, y más aún si estamos en nuestra vida espiritual. Es el momento de abrir el corazón, de abrir nuestra mente, de abrirnos a Dios y decir: el Señor ha resucitado. También nosotros podemos decir lo mismo. Queridos amigos, queridos hermanos, es lo más importante y es la riqueza de la resurrección lo que nos renueva. Hemos hecho toda esta Semana Santa, todo este camino de Pascua, es decir, todo este camino de paso, y ahora nos encontramos resucitados con el Señor. Feliz, feliz, feliz Pascua de Resurrección. Escuchemos esta primera lectura que nos dice la palabra del Señor. Leemos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, 34a al 37 y 43. Hemos comido y bebido con Él. Leitmotiv, hemos comido y bebido con Él. Por lo tanto, cuando alguien come con alguien, cuando alguien ha bebido con alguien, sabe quién es ese compañero de la mesa, quién es el compañero con quien uno comparte la propia vida, con quien comparte la propia existencia. Y en este sentido, nosotros lo aplicamos ciertamente. ¿A quién? Lo aplicamos a Jesús, que ahora es el Salvador, es el resucitado. Pedro tomó la palabra. Ustedes ya conocen lo sucedido por toda la Judea, empezando por Galilea a partir del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y con poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a los poseídos del diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Ellos le dieron muerte colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a los testigos designados de antemano por Dios, a nosotros,
que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo y atestiguar que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él, en su nombre reciben el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, queridos hermanos, esta es la lectura, la primera lectura que hoy reflexionamos. Hechos de los apóstoles, acciones de los apóstoles de Etiopía. Nosotros que somos también enviados, estas tienen que ser nuestras acciones, así como estos apóstoles hoy nos están narrando. ¿Y dónde está la riqueza y dónde está la fuerza de este anuncio y de este querigma? Ella acuera entonces la oñemoyo pepe oñemoyo sapucaya lleva que Jesús ha resucitado. Y justamente porque han tenido una experiencia con el Jesús resucitado. Entonces estamos hoy iniciando este tiempo pascual. Desde hoy, desde este domingo, entonces todo tiene que ser anuncio, todo tiene que ser querigma. Más aún yo les digo que hoy, domingo de resurrección, hasta el próximo domingo, que será este segundo domingo y también que vamos a recordar de esa misericordia de Dios tan grande e infinita, es como un solo día. Toda esta semana, según la liturgia de la Iglesia, es considerada como un solo día, porque es tan grande el misterio de la resurrección y de esta experiencia. Ya hay señal de nañanerendaya lleva. Ñandeko ya echaron hinala y la hay tereías oye ya lleva nahendai peaje, nanerendai. Pero ¿en qué sentido? De que justamente esa alegría, esa gracia, esa resurrección nos renueva y nos hace diferentes. Fíjense que estamos en tiempo de calamidad, en tiempo de peste, en tiempo de enfermedad y de dificultades. Pero porque hay tereí, por la enfermedad o por las pestes, sino que al contrario, porque sabemos que nuestra confianza puesta en el Señor y por esta experiencia que nosotros hacemos desde Dios, nosotros salimos adelante. Es la fuerza espiritual, es la fuerza, esas ganas de vivir y de luchar. Justamente cuando ellos están contando sobre esta resurrección, dice, ustedes, queridos hermanos, saben muy bien cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. ¿Quién es Jesús? Nosotros lo conocemos bien, que ha hecho siempre el bien. Él pasó haciendo el bien y sanando a los poseídos del diablo. Él pasó haciendo el bien y sanando a los poseídos del diablo. Nosotros si somos discípulos y sobre todo hoy si somos apóstoles, es decir, anunciadores, esa es la característica del apóstol. Ñamombe ayepa mava veñan de yara, vaya pa peñan de yara o pocoñan de rejean, vaya pa veñan de ñañepunu, yagüero sapucay veñan de yara arera para los demás. ¿Pero por qué? Y aquí viene, primero porque Dios estaba con él. Sí, eso es entonces la acción de Dios, que nos llama también a nosotros. Entonces, si queremos hacer lo mismo, tenemos que estar llenos de Dios, porque Dios estaba con él. Hechos de los apóstoles, acciones de los apóstoles, y solamente cuando nos damos cuenta y le pedimos que Dios verdaderamente esté con nosotros. Y aquí viene lo esencial, queridos amigos y queridos hermanos. Y esta es la llamada también en este domingo. Dice, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Nosotros somos testigos. La experiencia de un estar al lado de Jesús nos da entonces esta fuerza para que nosotros podamos decir también y podamos anunciar como testigos hoy de esta resurrección. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo. Y es solamente cuando nosotros estamos con Él, cuando nosotros hacemos la experiencia de Dios. Experiencia. Si no nos ponemos al lado de Jesús, si no ocultamos lo que verdaderamente el Señor nos quiere transmitir, ciertamente que después será muy difícil poder anunciarlo, poder decir que Cristo nos cambia la vida o que Cristo ha resucitado. Volvemos enseguida con más en de Yara Ñe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé en este domingo de Pascua y de Resurrección. Feliz Pascua para todos, es decir, feliz encuentro con el Señor, feliz resurrección, feliz cambio de vida, nueva vida. Vean que dice la Pascua, el paso de la muerte a la vida, el paso de la esclavitud a la libertad como hijos de Dios. Leamos esta segunda lectura que hoy nos presenta la palabra de Dios, que nos presenta la Iglesia en una forma pedagógica en este domingo de resurrección. Leemos de la carta que escribe San Pablo a los Colosenses. Estamos en el capítulo 3, del 1 al 4. Busquen los bienes de arriba. Busquen los bienes de arriba. Leitmotiv, idea central. Yayepitasoque entonces, Ayayeporecaque, por las cosas de Dios, por las cosas y por los bienes que nos hacen bien a nosotros. Por eso son bienes del cielo. Por eso nos dice, busquen las cosas de arriba. Aquello que proviene de Dios, los valores, las virtudes. Eso que nos hace creer. Entonces, como comunidad. Primero personalmente, y por eso tenemos que buscar a Dios en síntesis. Busquen los bienes de arriba, busquen los valores de Dios. Escuchemos lo que nos dice Pablo a través
de esta carta que envía a los Colosenses, capítulo 3, 1, 4. Si han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es vida de ustedes, entonces ustedes aparecerán con Él llenos de gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí entonces, en estos sencillos versículos, 4 versículos que nos presenta hoy la palabra del Señor, y de toda la síntesis de lo que es un hombre resucitado, de quienes tenemos que ser nosotros como cristianos auténticos, personas resucitadas. Y a través de esta carta, ¿verdad?, de Pablo a los Colosenses nos está diciendo, primero nos pone un condicional, de si ustedes han resucitado con Cristo. Entonces es un llamado, ¿verdad?, porque el condicional siempre nos llama con esa pregunta, con esa incógnita que nos pone a que entremos dentro de nuestro corazón. Si ustedes han resucitado, si ustedes verdaderamente están con el Señor, si ustedes han hecho un camino de toda esa Semana Santa y han llegado a este domingo de Pascua, a este domingo de paso de la esclavitud a la libertad, cuántas cosas que te están esclavizando en la vida que tenés que dejar de lado, cuántas cosas de muerte que hay que dejar y que ahora nos lleva a una verdadera resurrección. Entonces, es tan importante esta introducción, ¿verdad?, como comienza, si ustedes han resucitado con Cristo. Y viene como consecuencia. Entonces, va peñan de yaro, yerure, ñande de coan, lleva. La ñande yareko no pete tecobe plajú, ñande yaponamo, tenaye yapokuri, pe Semana Santa, yapokuri peñan de yaro, yerure, bañandebe, ese Jueves Santo de servicio, ¿verdad?, que nos llamaba al lavado de los pies de nuestros hermanos, o también de esa muerte en la cruz, de esa crucifixión de nuestras faltas, de nuestros pecados, de nuestros egoísmos, hacer desaparecer a través de la cruz, de ese vía crucis y sobre todo de ese silencio y de esa esperanza en lo elemental y fundamental, es decir, en esa esperanza en la resurrección. Estos 3 elementos que nos llevan justamente a celebrar este domingo. Si ustedes, por eso, han resucitado con Cristo, ahora lo que tenemos que hacer es buscar siempre los bienes de Dios, los bienes del cielo. Cuando se nos habla de los bienes del cielo, aníque entonces ñandela ñamañajina de bateo, tojayajina baela yajeshana, baepaisejina, que mirar a los angelitos o que buscar los angelitos o que buscar cosas extraordinarias. El género literario, la palabra cielo, significa para nosotros justamente nuestra propia felicidad. Para nosotros el cielo significa esa propia alegría y significa para nosotros la realización y la vida de nuestra propia dignidad. Veañandé entonces, claro, podemos entender más lo que significa el cielo, buscar las cosas del cielo. Porque no entienden y piensan que la religión es una cosa desencarnada, fuera de nuestra realidad. Y sin embargo es lo contrario. Por eso nos está diciendo, si ustedes han resucitado, primero te hace entender, hiciste el cambio, cambiaste en tu vida, sos diferente. Esto sí que es totalmente una versión diferente, es una forma diferente de entender lo que significa el cielo. El cielo lo comenzamos aquí, con ese cambio personal que cada uno de nosotros hace en su propia vida. Y por lo tanto, te dice luego también y te pone Pablo mucho más claro. Busquen las cosas del cielo donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. La presencia de Cristo sentado a la derecha de Dios significa entonces la gloria, significa nuestra dignidad, significa lo positivo, significa lo lindo que nosotros tenemos que traer a nuestro mundo, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra propia vida. Upea ñande yahuereconas, upea la ñande entonces ñamoiba en lleva,
peñandera pichá peguana, peñandere cobe peguana, peñande familia peguana. Hacer presente a Dios, Dios que está sentado. Así también nosotros, sentados, significa entonces en esa presencia de un Dios liberador, de un Dios que nos sana, de un Dios que nos salva. Piensen, por lo tanto, nos dice San Pablo, en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Este es el cambio y esta es la novedad. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, todas las cosas de la tierra, vamos a darle, vamos a darle el valor de lo que tiene verdaderamente, lo que pertenece al mundo, lo que pertenece a la tierra. Darle el valor a cada cosa, lo que es de Dios, buscar darle a Dios, lo que es de Dios, lo que es la espiritualidad, lo que es entender el sentido de nuestra propia vida, buscarle a Dios. Y todo aquello que es humano, y bueno, justamente estamos saliendo, decíamos, de la esclavitud y caminamos hacia la libertad. Salimos de la muerte y llegamos a una vida nueva. Ya llegó de mí peañan de Yara, lleva con esta segunda lectura, como esa cañan de Pablo, o esa cañan de. Pero lo elemental y fundamental, si ustedes han resucitado con Cristo. Volvemos con más de Yara Ñe Dominical. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos volviendo y ahora para reflexionar
en el Evangelio del día de hoy. La palabra del Señor, como siempre, viene en una forma pedagógica y feliz Pascua de resurrección para todos, porque hoy el Señor nos está diciendo, hemos llegado a lo esencial, hemos llegado al centro y al caracú de nuestra vida cristiana. Upeare, queridos hermanos, ñande ya popetean a este día, ya popetean a peñande yara, renondepe allá, ahulleveme enchupe alleva, porque todo ese camino de vida que nos ofrece a nosotros, en realidad nos está diciendo, esto es lo que yo les ofrezco, este es el camino que hemos iniciado desde aquel Domingo de Ramos. Acoanga entonces ñande ñanguaje upepe, ñanguaje peñande yara recobepe abeí, apete kobe ñande yara huerecoba o me eva ñandebe, ñande ya huerecoba abeí gendie. Por eso, esa segunda lectura que nos decía Pablo, ¿verdad?, a los colosenses, si ustedes han resucitado con Cristo, es decir, es esa vida nueva, pete kobe plajú, peñande yara o me eva ñandebe, petapea lleva pejo y shakaba ñandebe, o shakaba de cueñandebe durante todo este tiempo, desde la Cuaresma, principalmente concentrados y vivenciándolo en el tiempo de la Semana Santa que hoy concluimos con esta explosión de júbilo, de alegría, de resurrección. El Señor ha resucitado, pero la pregunta vuelve a ser siempre, si Cristo ha resucitado, y entonces todas las consecuencias. Experimentemos esa resurrección de Dios en nuestra vida porque somos hombres nuevos, familia nueva. Tecobe pajula yahuerecoaina. Entonces este día San Juan, capítulo 20, del 1 al 9. Él había de resucitar. El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra estaba retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús, y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, que le había seguido, y entró en el sepulcro. Observó los lienzos en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Todavía no habían entendido que según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridos amigos, esta es la lectura que hoy nos presenta la palabra del Señor, la Iglesia, que en forma pedagógica nos hace entender esta Pascua de Resurrección, esta vida nueva. Aquí está el anuncio de la resurrección. Encontramos en este capítulo 20 de San Juan esa experiencia profunda, ¿verdad?, de los apóstoles, de los discípulos, que nos narran y que nos cuentan todo lo que había sucedido con ellos, cómo se ha dado esta resurrección. Ciertamente que aquí miramos desde una visión y desde una panorámica evidentemente que teológica, es decir, que nos llama a lo esencial, nos llama a un cambio de vida, nos llama a vivir una espiritualidad esencial. Y por eso dice, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, muy temprano, una búsqueda de esta mujer, porque es María Magdalena la que se pone en camino. Fíjense que nos presenta a María Magdalena que es una pecadora, a quien Dios le había liberado, a quien Dios le había devuelto la vida, pero la vida con mayúscula, ¿verdad? Y entonces es ella la que está preocupada, es ella la que siente después de la muerte de Jesús y lo busca. ¿Dónde está verdaderamente mi Salvador? Y entonces desde muy temprano, esa palabra, muy temprano para nosotros ya puede significar mucho, queridos hermanos y queridos amigos, porque muy temprano significa ese deseo y esa ansia que nosotros tenemos en nuestro corazón de buscar y de encontrar a Dios. Batecó bañandé. En el Salmo, justamente, en uno de los Salmos nosotros rezamos y decimos, mi alma
te ansía desde la madrugada, desde muy temprano, desde la aurora. Mi alma te ansía, te busca, se llama. Y esto es entonces como una relectura que se está haciendo en este Nuevo Testamento, en este día de resurrección. Mi alma que te busca desde muy temprano, ñande yara, depicoremano, taicoreicovea, ahí está. Esta tiene que ser entonces nuestra pregunta existencial y esencial para todos nosotros. Así como decíamos en esa segunda carta, ¿verdad? En esa carta, ¿verdad? En la segunda lectura. Si verdaderamente hemos muerto con Cristo, tenemos que buscar las cosas del cielo, las cosas de Dios. Y aquí están las cosas de Dios. Ese espíritu y esa fuerza de Dios que nos hace buscar la presencia de Dios en todas las cosas que hacemos de nuestra vida. Aún en las angustias, aún en el momento del dolor, porque aquí María Magdalena se encuentra ante la muerte anteriormente. Es el momento de dolor, pero igual en ese dolor busca desde muy temprano. Incluso dice cuando todavía estaba oscuro. Siempre hay oscuridades, no todo es claro en la vida, no todo se presenta iluminado, no todo se presenta como dulce de leche, yo suelo decir, sino que siempre hay un camino que tenemos que hacer juntos. Siempre hay aún oscuridad que tenemos que, con la claridad de la resurrección, tenemos que dejarnos iluminar. Pero vean, ya mañana entonces en camino, así como María Magdalena, y enseguida, desde muy temprano, no estar esperando, ¿verdad? No estar ahí como esperando una acción externa, como una cosa mágica que nos tiene que cambiar a nosotros. No, aquí es interesante porque cuando ve que el sepulcro, dice, estaba abierto, ella llega corriendo a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo que era amigo de Jesús. Lo primero que nosotros, cuando vemos y tenemos esta relación con el resucitado, cuando nos encontramos aún incluso en la duda, o yo diría, no es tanto la duda por la duda, sino que es algunas cosas que se vuelven un poco confusas en nuestra vida. Dayareco página, no tenemos todas las piezas del ajedrez, se suele decir, ¿verdad? Entonces es aquí cuando Dios nos empuja para poder anunciar también. Y va enseguida y anuncia. Queridos amigos, queridos hermanos, es uno de los elementos de lo que hemos leído hoy. Hay tantos otros elementos que podemos seguir insistiendo y podemos seguir reflexionando. Pero yo quisiera quedarme y centrarme simplemente en esto. En primer lugar, dar ese paso desde muy temprano, aún en nuestras dudas o aún en nuestras oscuridades. Y sobre todo cuando nos encontramos con este Cristo, la piedra que está movida, el sepulcro que está vacío, entonces de ser testigos, de anunciar, porque desde ahí entonces comenzará toda una acción, comenzando con los mismos discípulos. Pero para eso nosotros tenemos que ser los que damos como ese fosforito. De esa experiencia de la resurrección ponemos el fosforito para que esto pueda arder, para que esto pueda ser un cambio, para que esto traiga la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra existencia, en nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más ñande Yara Ñe'e Dominical. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque.
carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. He aquí la hora viene. Sí, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.
satisfagas al Hijo del Hombre con un beso. ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? ¡Crucificadlo! ¡Crucificadlo! A tener para mí. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. He ahí tu madre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Mujer, ¿por qué lloras? María, Raboni, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Ñandi Yarañe responde. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y ahora con este segmento Ñande Yarañe responde. Y aquí queremos reflexionar un poco sobre la palabra resurrección. Este día, feliz Pascua, ¿verdad? Para todos, ya hemos dicho tantas veces, es el domingo de resurrección. Pero peanaña de Yaicuana, ciertamente que esta acepción, ¿verdad? De esta palabrita, resurrección, ¿qué significa la resurrección? Es bastante profunda, ¿verdad? Porque tiene no simplemente en el Evangelio, no solamente con la resurrección de Jesús, entendemos lo que significa como concepto la resurrección, sino que esto viene incluso de otras religiones, de otras culturas mucho más antiguas, ¿verdad?
que el judaísmo incluso. El judaísmo después se deja influenciar, va tomando elementos incluso del zoroastrismo, va tomando elementos de los persas. Son conceptos muy interesantes de resurrección, es decir, la vida del más allá, cuando hablamos sobre eso y cuando reflexionamos. Pero ahora nosotros hoy vamos a mirar un poco en Ñan de Yara Ñe responde principalmente sobre el concepto de resurrección, pero sobre esta experiencia pascual, porque a nosotros nos interesa hoy, en este domingo de resurrección, la experiencia de la resurrección del Señor, la experiencia de Cristo que resucita de entre los muertos, la que renueva, ¿verdad? Esta experiencia que renueva también lo mismo que había hecho el pueblo de Israel. Capítulo 12 del libro del Éxodo, que era un paso, decíamos, una Pascua, una resurrección, un cambio, un anástasis, porque en griego se dice anástasis, y la palabra anástasis se dice epuá, levantarse quiere decir anástasis. Levántate tú que duermes, ¿verdad? Como nos dice el Salmo, levántate tú que duermes. Es decir, esa es la resurrección. Entonces, con esa simple frase, con esa simple palabra, si nosotros entendemos esa palabra anástasis, que para nosotros después se va a traducir con la palabra resurgir, resurrección, levantarse, volver a levantarse, anástasis, quiere decir ñañacapuán. Hoy, domingo de Pascua, después de haber pasado todo el tiempo de Cuaresma, después de haber transcurrido todo el tiempo, principalmente esta Semana Santa, desde ese momento del servicio, el triduo pascual, ese morir en la cruz a tantos pecados, a tantas situaciones nuestras, y sobre todo en esa reflexión profunda de ese sábado y de ese silencio ante la muerte que nos lleva justamente al día de hoy, que es la resurrección, el anástasis. Se dan cuenta que es todo un camino y es un proceso. Shendai Kwai entero betea para Yayapora, Ayepa, Yayapokuri. Hablando de Yayapono, y bueno, Anga es el tiempo oportuno, este es el Kairos, es el tiempo que Dios nos ofrece para que nos podamos levantar, hacer esa anástasis, esa resurrección. Hagamos esta experiencia pascual. Allá es mí, entonces, queridos hermanos, vamos a ir reflexionando de lo que significa esta experiencia pascual. ¿Y qué tiene que significar entonces para nuestra vida? ¿Qué ha significado para los apóstoles? ¿Qué significó para Jesús esta resurrección, verdad? Que de la muerte Dios lo resucita justamente por su obediencia y por su entrega total en bien de la humanidad, en bien de los hombres, en bien nuestro, que nos salva, muere por nuestros pecados. Entonces, ñande ya echata veyupea, ñande discípulos haisha, vaisha para ya povana veyupea. Y sobre todo después también como apóstoles, es decir, apóstol es aquel que anuncia, es el enviado, es el que lleva el querigma de la resurrección a los demás. Los 12, comenzamos entonces con los 12 discípulos, no habían comprendido el anuncio de la resurrección en las Escrituras. Así voy a ver. Hañan de hoy a ver, llevan de cuay, es agüeya de IPM de cuay mudupala. Desde ese miércoles de ceniza que ya nos estaba llamando a reconocer nuestra propia condición y a morir a nuestros pecados. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver, es decir, nuestra propia condición humana. Y desde ahí es donde nosotros, entendiendo eso, vamos a resucitar, o sea, esa vida que Dios nos regala, la esencia de Dios que vive en nosotros, el Nefesh, la esencia de un Dios que ahora es un Dios resucitado. Por lo tanto, ellos no comprendían, ¿verdad?, el anuncio de la resurrección según las Escrituras. Concernía en primer lugar, todo esto se refería a Jesús, lo que nosotros acabamos también de leer en el capítulo 20 de San Juan en el versículo 9. Por eso la muerte y la sepultura de Jesús había desesperado a los discípulos, a las mujeres. Oye, desesperáis, güey. No entendéis, güey. ¿Qué será esto que está diciendo? Porque Jesús fue anunciando que el Hijo del Hombre va a tener que morir. Incluso Pedro salta, o los apucayos ahí venían de Yara. No, jamás, la muerte no. El Mesías no puede morir. Se dan cuenta que hay otra forma, ¿verdad?, de anástasis, otra forma de resurrección que ellos estaban esperando,
que dentro del Antiguo Testamento nosotros sabemos ciertamente que existe también, que es la resurrección del pueblo, la resurrección de la gente, pero como comunidad. Algo interesante ahí, pero la resurrección de Cristo va a significar todo eso también. No va a significar simplemente una resurrección del cuerpo, una resurrección somática, peñane cangüe, peñandero omia, joacue, lleva o manova, cueco anga, o resucita lleva. No se refiere simplemente a eso, sino que aquí hay un elemento teológico mucho más importante, elemental y fundamental. Es la vida nueva, es la vida que Dios nos ofrece, es el cambio que tiene que existir en nuestra propia existencia y es lo que nosotros también entonces tenemos que ofrecer para nuestra familia, para nuestra sociedad. Es un cambio totalmente diferente, del egoísmo a una generosidad total, de la maldad a una bondad total, de un encerrarse en sí mismo a una apertura a los demás, de un no querer ayudar a ser personas de servicio, a ser personas que se ponen a disposición de los demás, que ayudan a los demás, y así sucesivamente, ¿verdad? Por lo tanto, para inducirlos a creer en esta resurrección o en esta experiencia pascual, se requiere nada menos que de la experiencia pascual para que ellos puedan entender lo que significa la resurrección. Primero, la del sepulcro vacío no es suficiente para convencer. Lo del sepulcro vacío no nos está diciendo todo, y claro, porque uno podía pensar, e incluso en muchas de las reflexiones que nosotros tenemos, se presenta el sepulcro vacío ciertamente como una experiencia y como un testimonio, digamos, de que el resucitado no está ahí, no está aquí. El sepulcro está vacío, sí, pero no viene a ser lo suficiente. Hay algo más entonces en esta anástasis, en este levantarse, en este cambio que debe existir. No podría explicarse, todo esto no podría explicarse, sino que también se podría decir, no, que lo raptaron, que robaron el cuerpo, ¿viste? Entonces el sepulcro está vacío. Entonces, ante esta situación, ya que el sepulcro no es lo suficiente, el sepulcro vacío, comienzan las apariciones. Es decir, ¿cuál es la experiencia verdadera de un resucitado? De las apariciones. Pero aquí también quiero ser muy cauto, porque yo si hablo de apariciones, enseguida la gente puede pensar, ya bueno, se me apareció, a ver allá oí, estilo fantasma, a ver allá ya aparece, allá oí, venían de yara, allá, o ya aparece, ¿viste? Nosotros ya podemos tomar en forma muy literal, ¿verdad?, la cuestión de las apariciones. Nosotros encontramos aquí toda una lista, ya Pablo también lo habla, 1 Corintios capítulo 15, por ejemplo, nos habla de una lista de apariciones del Señor a su comunidad. Pero los evangelistas de por sí no coinciden así a rajatabla con todo esto que presenta Pablo, incluso los números. Es decir, todo esto se dan cuenta que es más bien teológico entonces, no tiene una importancia así tal cual histórica, literal. Jesús aparece muchos días, nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 31. Jesús aparece muchas veces. En otro lugar también dice que 40 días Jesús fue apareciendo a sus discípulos después de su propia resurrección. Por lo tanto, todos estos relatos que nosotros tenemos, queridos amigos, tienen el carácter concreto de manifestaciones. Manifestaciones, es decir, ñande yara oye cualca, ñande yara oye revela, ayeva. Entonces aquí y por aquí va caminando la acepción o el significado profundo de la resurrección. El anástasis, ¿qué va a significar entonces? Va a significar tal vez en nuestros términos que son muchos más concretos para nosotros, añanten de beta, yehesape ayeva. Entonces, dere yehesape arire, re yehesakwa arire ayeva, harepu arire. Entonces, reñe punu ayeva, reñe manifestar. Manifestarse significa revelarse, darse a conocer. Darte a conocer que sos una persona renovada, que hiciste ese paso, así como nosotros hemos reflexionado
desde el Éxodo, el capítulo 12, entonces podemos decir que nosotros dimos pasos concretos. Ñandé entonces la ña cambia. Peña de comunidad ve con entonces ya ella va ya coponave ya yo jugué. Va ella va peña de familia pupe lleva ya yo jugué con vive. Va europea porque ya ella ayepan va ella va peña de Yara, de la muerte que resucita, de la muerte que sale. El sepulcro vacío, ya dijimos, puede ser un testigo, un testimonio, pero no es lo esencial. Pudieron haber robado, ¿verdad?, del cadáver. Y entonces, ¿en qué quedamos? Entonces te pueden decir, no, PNP mondante, upeanda y poriente upepe. Sin embargo, cuando hay manifestación, cuando hay revelación, cuando yo como familia cambio verdaderamente de esa esclavitud del vicio, de esa esclavitud del pecado, de esa esclavitud de la corrupción, yo me levanto allí esa PA y entonces ahora soy diferente, evidentemente que esto es mucho, mucho más fuerte como testimonio para los demás. Entonces, por eso, la palabra de Dios, y no solamente los evangelios, ¿verdad?, que, como decíamos hace rato, no siempre coinciden con todas las apariciones. ¿Por qué? Porque aquí las apariciones significa una revelación y un encuentro personal mío con el Señor que hace que yo cambie. Y entonces, cada uno es diferente. Cada uno va a cambiar en algo concreto de su propia vida. Yo, como Paicabaña, tengo que cambiar en muchas cosas. Tengo que hacer una resurrección, un cambio personal. A cambiar, a Japón, a Opea, y se van a hacer la resurrección. A entonces de la muerte. A entonces ese anástasis que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque allí esa pea, allí esa cuá, allí no. Si Opea anda ya poponaína, con allá poponaveana. Con anga vive entonces she añe moyana peñan de yarare non depe añe punuana agüero guatá alleva pechere cobepe el efecto y la acción de la resurrección. La acción de la resurrección significa manifestación de un cambio, mostrar, demostrar que hemos cambiado y que estamos cambiando, que somos diferentes. Entonces, esta es la experiencia pascual. Esta es la experiencia pascual. A este día upeala ñande ya celebran a lleva. Upea ñande la ya yeja guana, upea entonces ñande yagüero guatana durante todo este tiempo pascual. Después también en Hechos de los Apóstoles tenemos otros elementos. La resurrección de por sí está presente, no como un fantasma. Esto también es lindo. Porque cuando hablamos de manifestaciones o cuando hablamos de resurrección o de apariciones, nosotros podemos pensar enseguida, lleva en esta acepción de un fantasma. Sin embargo, no es como fantasma, sino que aquí incluso aparece, ¿verdad?, Jesús con su propio cuerpo. Este cuerpo que está sustraído a las condiciones habituales de la vida terrenal. Jesús repite los gestos, atención, que él hacía durante su vida pública. Jesús repite los gestos que él hacía durante su vida pública. Dice entonces anástasis, dice entonces ñande en la resurrección, quiere decir que lo que es bueno, peñan de yahuerecoa, peñan de comunidad, peñan de yahuerecoa, jina peñan de recobe peoía, lleva pei pona mía, upeañan de yayapoyevaena. Es eso lo que Jesús vuelve a repetir con esta nueva aparición. E incluso el hecho que le pide, ¿verdad?, a sus discípulos, denme algo de comer, tienen algo de comer, jocarujen de cuera, quiere decir que no es un fantasma. Quiere decir, y nos está diciendo a nosotros, la acción de la resurrección tiene que ser una cosa concreta. Peyapona, oyejana, penderogapube, oyejana la cambio. Penderecobebe, oyejana la cambio. Pende comunidad, oyejana la cambio. Pende netame, ve Paraguay, o para ve corrupción. ¿Se dan cuenta? Vean dice la resurrección. Entonces, erecobete y tecobe, pues. Y bueno, queridos amigos, hay mucho más para reflexionar sobre la palabra resurrección. Es mucho más lo que el Señor nos pide. Pero por ahora pienso que los elementos fundamentales hemos reflexionado. Vida nueva, estar con el Señor y sobre todo una experiencia pascual significa un encuentro personal con Cristo que nos lleva también a manifestar su presencia. Ñañacapuá, una anástasis. Y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Les dejo la bendición y que tengan un buen domingo. El Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos la próxima semana con más Ñande Yara Ñe'e Dominical. Hasta aquí Ñande Yara Ñe'e en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.